Hermanos, muy buenos días. Feliz día del Señor. Hoy es mayo primero del 19 de 2022. Estaba diciendo 1900, pero no estamos en 1900. Estamos en el siglo XXI, eh, 2022. Y bien, hoy día vamos a continuar nuestro estudio y antes de seguir vamos a hacer una oración. Entonces se unen conmigo para una oración. Padre, gracias Señor en esta mañana, cuando vamos a escuchar y escudriñar tu palabra, lo que nos dice los escritos sagrados que escribieron los apóstoles. Gracias por tu amor y tu misericordia, que tu Santo Espíritu nos lleve siempre a una tierra de rectitud. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Ya lo habíamos leído, pero hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta cuando leemos las Escrituras. Recuerde que cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando usted tiene su Biblia a la mano, yo tengo aquí una Biblia, cuando usted tiene la Biblia, recuerde que son documentos antiguos. Recuerde que fueron escritos en un lenguaje diferente al español. No fueron escritos en el español de España, fueron escritos en griego koiné. Es un lenguaje, un tipo de griego que ya no se habla hoy. Eso es en el Nuevo Testamento. Y fue escrito hace más de 2000 años. Y fue escrito para iglesias del Asia, para gente con diferente cultura, con diferente lenguaje, con diferente forma de vivir, ¿no? Tradiciones. Entonces, para entender lo que dice ahí, tenemos que remontarnos 2000 años atrás, viajar en el tiempo para poder nosotros entender qué es lo que está diciendo ahí. ¿Es para nosotros? Y si es para nosotros, ¿qué parte es para nosotros? Recuerde que en ese tiempo hay cosas que ya no existen hoy. Y si es para nosotros, tenemos que ver cómo eso que fue escrito para ellos y que no existíamos es para nosotros. ¿Cómo se puede aplicar? O sea, la mejor forma es volver al pasado. Sí, recorrer los lugares donde los apóstoles caminaron, conocer a la gente, conocer a las costumbres. Y después que ya conocemos, podemos decir, bueno, ahora que ya entiendo, entonces podemos nosotros eh, entender lo que está pasando. Dice así Hechos 17, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo entró, según su costumbre, por 3 días de reposo, discutió con ellos, ¿no? Discutió con ellos, eh, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo. Y a Sila junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados. De la plaza pública organizaron una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, todos ellos, contra los decretos de César, diciendo, no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Ahora, este texto ya lo habíamos leído al principio, unas semanas antes, pero hay cantidad de elementos, no puedo yo pasar y ustedes quedarse en la ignorancia. Recuerde que debemos ser amantes de la cultura. Número uno, debemos ser amantes del conocimiento, amantes del saber, amantes de la historia, amantes de la teología. Porque así nosotros no vamos a caer en ideas totalmente contrarias a lo que la Biblia nos dice. No vamos a sacar conclusiones totalmente descabelladas que no es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que
redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Redimir es una palabra que significa liberar a cambio de algo. Bueno, nosotros vamos a liberar de la ignorancia nosotros mismos a cambio de algo. ¿Cuál es ese algo? El conocimiento. Eso, el conocimiento. ¿Ok? Entonces, cuando acercamos a la Biblia, debemos entender que es un libro histórico, escrito no en nuestro tiempo. No fue escrito para latinoamericanos, para nada. Fue escrito para cierto grupo de personas en un tiempo determinado. ¿Hay principios? Sí hay principios para nosotros. En la narrativa de hechos, generalmente son narrativas, son historias. No hay mandato, porque son historias. Es como cuando yo le digo a usted, cuéntame qué pasó ayer en tu ciudad. Bueno, tú me vas a contar lo que pasó. Me puedes decir, bueno, en mi ciudad, ¿qué cosa? Hubo un festival, la gente vino, comió. Me estás contando. No me estás dando órdenes. Simplemente me estás contando lo que pasó. Es lo mismo aquí. Lucas está contando, está narrando. Hay diferentes tipos de literatura. Hay la literatura poética, por ejemplo, en donde la persona no narra, son poesías, ¿no? Está la literatura histórica, pero también está la narrativa. En este caso, Lucas está haciendo la narrativa. Ahora, del punto de vista histórico, él en su concepto de historiador, muy diferente a los principios y parámetros de lo que es ah, la historia hoy, él cuenta, él narra, él nos dice no todo, pero ciertos elementos de lo que pasa. Recuerda lo que le digo. Si Lucas hubiera sido o escrito en detalle todo esto, no hubiera sido 28 capítulos del libro de los Hechos, hubiera sido 50 capítulos. Pero él omite muchas cosas. Él solamente nos dice lo que él considera importante y lo que él recuerda. Porque recuerde, cuando le cuentan a él no está grabando. Por ejemplo, aquí tengo un celular, ¿no? Si usted me cuenta algo, yo lo estoy grabando, lo sigo grabando. Si me olvido, no hay problema, porque como ya lo grabé, entonces comienzo a escuchar. Y puedo escucharlo las veces que quiera, porque está grabado. Bueno, Lucas no tenía esa ventaja. Él tenía que depender de su memoria. Y como sabemos, cuando alguien le cuenta algo a usted se olvida el 90%. Así es. Por ejemplo, hoy que termino esto, en unos minutos, y le preguntan qué habló él, usted se va a olvidar el 90%. Eso es así. Y peor si no presta atención. Si no presta atención y está pensando en otra cosa, créame que ni siquiera el 90% va a perder tal vez un 99%. Así es la mente humana, así es el hombre cuando no presta atención. Y eso es no solamente en religión, en el trabajo, en la educación, ¿no? Uno de los grandes problemas en la educación moderna es que los niños no prestan atención. Están en el salón de clase físicamente, pero no prestan atención. Tienen un gran problema, ¿no? de concentración, ¿no? Tienen un gran problema de concentración y por eso no aprenden. Bueno, ¿se imagina usted que todos los días los niños que van tienen problemas y no aprenden? Imagínate aquellos que van a una congregación una vez a la semana, escuchando 45 minutos, no van a aprender absolutamente nada. Esa es la razón por la cual el cristianismo es raquítico, vacío, irrelevante, muerto, flaco, sin nada. Porque las personas no prestan atención, no toman en serio su fe. Eso es la puritita verdad. No toman en serio su fe. Pero yo espero que usted tome en serio su fe. De veras, ¿no? Es un tiempo corto. Yo me podría expander por 5 horas sin ningún problema. Pero yo sé que usted en 30 minutos ya está cansada o cansado. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del contexto histórico en donde Pablo está hablando. ¿Qué es lo que dice aquí? Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, dice, llegaron a Tesalónica. Muy bien. ¿Qué es Tesalónica? Esa es una buena pregunta. Bueno, vamos a hablar acerca de Tesalónica. ¿Qué le parece?
¿Ok? Entonces, Tesalónica en Grecia. Muy bien. Bueno, aquí está. Tesalónica, vamos a poner aquí para tener una idea a dónde fue Pablo. Muy bien. Dice que en el año 250 de la era cristiana, saber, durante el reinado de Decio, Tesalónica fue hecho una colonia romana, dice aquí, pero vamos a ver algo más. Ok. Bueno, aquí está la gran enciclopedia británica. Dice aquí, a ver, siguiente, ok. Ok. Oh, muy bien. Mm, ok, vamos a ver lo que dice para tener una idea. La historia de la ciudad de Tesalónica es una historia muy amplia que va desde los antiguos griegos, ¿no? Durante la época romana, ¿no? Tesalónica vino a ser llamado en latín, ¿no? La ciudad se convirtió en una ciudad de la República Romana, creció en una ciudad importante de comercio, ¿no? Eh, durante el Imperio Romano. La ciudad también se convirtió en la capital de 4 distritos romanos de Macedonia. Mientras ellos mantenían sus privilegios, fue gobernado por un pretorio y tenía también una fortaleza romana en Tesalónica. Durante el primer siglo de la era cristiana, Tesalónica se convirtió en la capital de todas las provincias de Grecia, o sea, era una ciudad importante, Tesalónica, debido a la importancia comercial del imperio y tenía realmente un puerto muy espacioso que fue erigido por los romanos. Muy bien. eh, Durante el año 50, justamente que estamos leyendo, el año 50, durante su segundo viaje misionero, Pablo el apóstol fue a Tesalónica a hablar con los judíos, debatía. Una cosa muy importante, cuando Pablo fue a Tesalónica, él estaba debatiendo desde el Antiguo Testamento, desde las escrituras del Torah, de los Salmos y los profetas, con los judíos que él se reunía durante los días de reposo en la sinagoga para hablar acerca del Mesías. O sea, no había Nuevo Testamento en ese entonces, solamente el Antiguo Testamento que nosotros llamamos o las escrituras hebreas. Pablo hablaba desde los profetas, desde el Torah, desde los escritos de Moisés, en un debate muy fuerte y profundo con los oficiales de la sinagoga, en donde él demostraba desde los escritos hebreos que todos los profetas hablaban de Jesucristo. Entonces, de esa forma, él estaba sembrando la semilla de las primeras iglesias en esa parte del Asia, en Tesalónica. La gente de Tesalónica eran personas muy educadas, eran personas que tenían una cultura muy alta. Entonces, no era fácil para Pablo entrar dentro de una sociedad pagana que no conocían nada acerca de Jesús y tratar de traer el Evangelio. Pero no fue difícil tampoco, porque allí se crea una iglesia mixta de judíos creyentes y también de gentiles creyentes, o sea, dos culturas unidas por una misma fe en Jesucristo. Dentro de la gente que estaba allí en Tesalónica,
Muchos oficiales de alta reputación política y económica creyeron. Dentro de este grupo específico había un grupo de mujeres de alto rango social, político y económico que creyeron en el Evangelio, aceptaron la fe de Jesús. Estas mujeres tenían mucho poder político y social y tenían gran influencia en Tesalónica. Ahora, muy importante esto porque desde el punto de vista social podemos ver de que hoy en día esto se llamaría feminismo, pero no eran feministas, sino que las mujeres tenían la capacidad, ya sea política y social, de poder tener liderazgo, algo muy desconocido en otras partes del mundo antiguo. En Tesalónica era totalmente diferente. La mujer era una empresaria, la mujer era una persona muy inteligente, educada, altamente, diríamos, activa en el comercio, en la empresa, en la política, ¿no? Y obviamente en asuntos de religión. O sea, no era una persona de segundo grado. Es más, la mujer en Tesalónica sobrepasaba el estatus de la mujer dentro del cristianismo y del judaísmo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo esto es la cultura en donde Pablo entra. Ahora, otra cosa muy importante. El mensaje de Pablo, uno podría decir, bueno, pero si estas mujeres eran inteligentes, ¿por qué aceptaron un mensaje en donde dentro del cristianismo la mujer tiene que ser o someterse al hombre? Porque no es que la mujer tiene que someterse al hombre en el sentido de esclavitud, sino que era la moralidad cristiana, era el mensaje mismo que Pablo estaba predicando, que de alguna manera, diríamos del punto de vista teológico, el Espíritu Santo tocó la vida de estas mujeres de alto rango, de alta influencia. Tenían poder. O sea, si alguien quiere, les pregunta a usted, ¿en qué tiempo en la historia una mujer era empoderada, como se dice hoy en día, empoderada? Bueno, lo fue en Tesalónica. Las mujeres en Tesalónica eran empoderadas económicamente, no dependían de un hombre, ellas eran independientes, ¿no? Pero también eran mujeres muy estudiosas, eran mujeres muy altamente educadas. O sea, conversar con una mujer en ese tiempo, estamos hablando de 2000 años, era un deleite, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque se podía hablar de todo tipo de cultura, de religión, de política, de economía, y es algo que sirvió de ejemplo, inclusive para los cristianos en Tesalónica. Por eso que el cristiano tiene que, ¿no? Culturizarse. Y la palabra culturizar significa disciplina, en conocer lo que tiene que ver con aquello que nos rodea. Cuando no hay cultura, cuando no hay educación, uno cae en la superstición, en la superstición. ¿Ok? Entonces, este mundo es donde Pablo está entrando. ¿Quién era el emperador de ese tiempo en el tiempo del tiempo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo hace su segundo viaje más o menos entre el año 51-52 después de Cristo. ¿Ok? Ese es su segundo viaje misionero. Dentro de este periodo, el emperador que estaba allí en ese momento era el emperador Claudio. El emperador Claudio eh, fue emperador de Roma del año 41 hasta el año 54. Pablo viaja más o menos 2 años antes que muera Claudio. Claudio fue el tío de Calígula, que fue el emperador anterior a él, que él fue el emperador durante el tiempo de la expansión del cristianismo, del año 37 al 41. Calígula fue una persona con graves problemas mentales. Era esquizofrénico, era bipolar, era una persona no solamente con graves problemas mentales, pero también un pervertido, una persona viciosa, alguien que sinceramente era aborrecible. Ni los mismos romanos lo podían soportar. ¿Ok? Él hizo a su caballo, lo hizo diputado, ¿no? Dentro de, o no, parte del Senado. Él decía que su caballo va a dar consejos al Senado romano. Entonces ya se da cuenta la capacidad mental de este tipo de emperador romano. Hasta dormía con su caballo. Y bueno, no queremos ir en detalle, pero así era el tipo de Calígula. Luego, antes de él estaba Tiberio César. Tiberio César Augusto,
¿no? Él fue el emperador durante el tiempo de Jesucristo, Tiberio César Augusto, ¿no? Él posiblemente murió de causas naturales, pero recuerde que los emperadores cuando morían eran o se suicidaban o los mataban, ¿no? Los envenenaban, ¿no? Así, por ejemplo, en el caso de Claudio, él fue envenenado, ¿no? Por su esposa Agripina, que era su sobrina, porque él se casa con su sobrina Agripina, y bueno, la sobrina, por asuntos políticos, lo envenena a Claudio. ¿Quién era Claudio? ¿No? ¿Quién era Claudio? Bueno, su nombre completo de Claudio era Tiberio Claudio César Augusto Germánico. O sea, tenía uno, dos, tres, cinco nombres. Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Era su nombre original. Luego cambia su nombre a Tiberio Claudio Nero Germánico. Se da cuenta, se cambió su nombre, ¿no? Él murió en el año 54 eh, durante la expansión del cristianismo en Asia. Era un hombre que fue elegido por el Senado romano. Él le gustaba mucho la lectura. Prácticamente dentro de la historia de los emperadores romanos, aquí tengo una enciclopedia del Imperio Romano, buenísima esa enciclopedia, lo ponen a él como el erudito en el trono de Roma. El erudito en el trono de Roma. ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante conocer esto para que sepan el mundo en donde Pablo entró, para que sepan cómo el cristianismo tuvo que expandirse, en qué clase de mundo era, con qué clase de personas él hablaba. Bueno, Claudio era un erudito, a comparación de otros. ¿Por qué era erudito? Él escribió 20 libros de la historia etrusca. ¿Ok? Él escribió 20 libros. Oye, escribir 20 libros no es fácil. ¿Ok? Él escribió 20 libros. Luego escribió 8 libros de la historia de Cartago. ¿Ok? Allá de los griegos. 8 libros. Luego escribió, y todo en el idioma griego. Y no era koiné, era el griego eh, técnico. O sea, esta persona, Claudio, que aparte de hablar latín, hablaba griego. Ahora entiende por qué los apóstoles y el apóstol Pablo, su mensaje era en griego. Porque el mundo romano, aunque el imperio era en latín romano, el idioma comercial era griego. Si usted no sabía griego, estaba limitado, inclusive en comercio. Por eso las mujeres en Tesalónica eran mujeres prósperas, eran empresarias, capitalistas, mercado libre. ¿Me entiende? Ahora, el Imperio Romano ejercía les ponía mucho impuesto a ellas. Pero sin embargo, no fue un límite para que no prospere. Créame, admiro mucho cuando uno estudia. Le dejo una tarea a usted. Estudie el comercio en Tesalónica, especialmente el aspecto de las mujeres, como ellas estaban dentro de la cultura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Qué importante es una prueba más que la mujer puede, ¿no? Tener la capacidad, inclusive mejor que el hombre, de poder organizar, administrar el dinero, ser empresarias prósperas, capitalistas. Y eso es un gran tema. Más adelante voy a componer un tema acerca del aspecto económico, de cómo el papel de la mujer dentro de la prosperidad económica en esta provincia de Tesalónica. Volviendo a Claudio, compuso 20 libros, escribió 8 libros de la historia, todos en griego, también su autobiografía, escribió también un tratado educativo del alfabeto romano. Oiga, este tipo no era cualquier emperador, ¿ok? No, 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 para que haga esto es porque una persona, como dicen aquí, no se equivocaron, un erudito. Y muchos no saben que era un erudito, ¿no? Muchos dicen, bueno, fue un emperador porque la mayoría de los emperadores era un erudito. ¿Qué más? Escribe el alfabeto griego y no solamente escribe el alfabeto griego, sino pone el aspecto ortografial. Eso es muy importante. Ortografial, algo que ya no se hace hoy. Sinceramente, la cultura, la educación hoy en día
a pesar de la tecnología, estamos siglo, ¿no?, XXI, es un desastre. Es un desastre. Pero en fin, sigamos. Él hace un alfabeto griego ortografial, ¿no? Y escribe la historia de Roma. Ahora, muchos dirían, bueno, yo quiero un libro, yo también quiero un libro, quiero ver lo que escribió. Bueno, pero hay una mala noticia. Se perdió absolutamente todo. ¿Cómo? Sí, se perdió todo. Escribió mucho, pero como sucedieron con otras obras también, se perdió todo. Entonces, ¿cómo sabemos que le escribió? Por Cicerón, por el gran filósofo romano e historiador Cicerón, y otros más historiadores de su tiempo, en donde en base a sus escritos uno puede saber lo que escribió este emperador Claudio, ¿no? Eh, ¿Qué más? Él tuvo su primera esposa, se llamaba Plautía Urgulanilla. Así, era de herencia etrusca. Etrusca. ¿Qué son los etruscos? Se los dejo para que ustedes investiguen hoy. Google, etrusco. Luego después se casó con Aelia Paetina, luego con Valeria Mesalina. Esta Valeria Mesalina le resultó mal. Terrible, terrible, terrible. Pero eso es parte de la historia, ¿no? Y luego con Agripina la joven. Claro, le decían Agripina la joven porque obviamente era su sobrina y ella es la que envenena a Claudio. O sea, todo un drama político familiar, ¿no? Un drama terrible, ¿no? Sentimental, político, de todo. Parecía una novela. Le voy a decir una cosa, la vida de Claudio, es más, hay una serie de la vida de Claudio. Sí, 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 hay una serie. No, ustedes pueden poner en Google, creo que es Yo Claudio, y ahí va a salir todo. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque la vida de este emperador era tan colorida, llena de drama, ¿no? Llena de situaciones dramáticas, ¿no? Muy importante, y uno puede conocer justamente el imperio romano, la vida y parte del cristianismo. Así que eso se los dejo a ustedes para que investiguen, para que se culturicen, para que tengan conocimiento exacto del mundo del cristianismo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, el contexto es Roma. Usted conoce Roma, va a conocer lo que Pablo escribió, porque eso es así, ¿no? En fin, eh, bueno, cuando muere Calígula en enero del 41. Entonces los guardias pretorianos lo hicieron emperador el 25 de enero, porque recuerde que pues, este Claudio, ¿no? Perdón, Calígula fue asesinado, ¿no? por los guardias pretorianos. Se casaron de Calígula, un hombre totalmente trastornado mental, Calígula. No, sí, trastornado mental. El único que le va a sobrepasar a Calígula fue Nerón, pero él viene después. Ahorita estamos con Claudio. Bueno, entonces la guardia pretoriana que asesinó a Calígula le hace emperador a Claudio. Claudio no quería ser emperador. Él solamente quería escribir, leer y escribir. O sea, una vida intelectual. Pero dijeron, no, aquí haces o te matamos. Bueno, él dijo, no, no quiero morir. Así que, ok, voy a ser emperador. Así que lo hicieron emperador. Exactamente, hay una serie. Les recomiendo que miren esa serie si tienen tiempo. Pero de todas maneras, lean la historia de Claudio. Es fascinante. De veras, van a conocer mucho la historia romana. Y a mí me encanta la historia romana. Tengo aquí uno de los libros, de los mejores libros escritos por la mejor autora erudita, ¿no? Experta en historia romana, una historiadora británica. En fin, bueno, entonces durante el tiempo de Claudio, hay también, Jesús dijo que antes de que vaya la destrucción de Jerusalén iba a haber terremotos y hambruna, hubo hambruna, y también hubo terremoto, ¿ok? Eh, ¿Qué más?
él expulsa a los judíos porque los judíos habían... Y bien interesante, ¿por qué él expulsa a los judíos? Porque ellos habían, ah, ¿dónde está? De Roma, los expulsa de Roma por un corto tiempo, porque estaban haciendo problemas a los cristianos en Roma. Ahora, Claudio no era amigo de Cristiano, simplemente él quería gobernar como todo político en paz. Él expande su imperio tomando parte de las provincias de Gran Bretaña. ¿Ok? Ese es el mundo. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla mundo, muchos piensan, bueno, el mundo significa el mundo. No, mundo no significa el mundo. Y eso lo voy a explicar en un momento. ¿Ok? Entonces expulsa a los judíos porque estaban peleándose con los cristianos en base a Cristo. Y también hay terremoto, ahí se cumple mucho de lo que dijo Jesús. Entonces, ese es el mundo cultural de lo que Pablo va y predica, expande el evangelio en Tesalónica. Pero había un problema, los judíos odiaban el evangelio. Muchos judíos en Tesalónica justamente porque había prosperidad. Imagínense, tal vez, supongamos los Estados Unidos, California. La gente viene aquí de todas partes, ¿no? Para prosperar y vienen con su religión. ¿Ok? Bueno, los judíos fueron a Tesalónica porque había dinero ahí. Era fácil prosperar económicamente. Y recuerden que los judíos eran grandes negociantes. Aparte de que eran religiosos, dinero lo sigue a los judíos. En todo lugar que había ponían empresas, negocios, y así prosperaron. Llega Pablo, habla de Jesús en las sinagogas y los primeros que se ponen son los judíos. Le dicen, no queremos a esto. Este hombre está que debate, estamos, y debatían fuerte, ¿eh? Era un intercambio, se debatían en las plazas. Y eso se hace hasta ahora, ¿no? Es más, yo tuve debates así públicos, recuerdo aquí en Lima, en la Plaza San Martín en Lima. Si quieren saber qué es Plaza San Martín, es una plaza de la ciudad de Lima, ¿no? Igual que las plazas que hay en Buenos Aires. Igual, en Buenos Aires también recuerdo que cuando estuve en Buenos Aires, también tuve que debatir con unos que eran ateos. En Santiago también creo que se hace lo mismo, en parte de Chile. Bueno, en ciertas plazas de muchos países, la gente se reúne, ¿no? Y uno habla. Bueno, en el tiempo de Pablo fue así, viene de allí. Pablo debatía abiertamente con los judíos acerca de Jesús. Entonces, él demostraba que era necesario que Cristo muera, resucite de los muertos. Como consecuencia, él decía, este Jesús es el Cristo. Yo vengo a anunciar a Cristo. Jesús es el Cristo. Bueno, los judíos no estaban de acuerdo que Jesús es el Cristo. Él decía, sí creemos en el Mesías, pero ese Jesús no es el Mesías. Él fue un bastardo. Fue un bastardo porque recuerden que José la quiso dejar secretamente. O sea, ella ya estaba embarazada ¿de quién? De alguien. O sea, una mujerzuela fue María. Una mujerzuela, infiel al pobre José, humilde el hombre, trabajador. Y él tanto la quería que la quiso dejar en secreto para no manchar su reputación que ella misma ya se había traído a sí misma. Entonces, cuando hablaban de Jesús como el Mesías, los judíos rechazaban ese mensaje, ¿no? Entonces, algunos de ellos, sin embargo, creyeron. Algunos creyeron. Una minoría de judíos creyeron. Y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud. Miren cómo dice Lucas. Recuerden que Lucas escribió esto unos 30 años después. Muchos piensan que Lucas lo escribió ahí mismo. No, no, no. Lucas lo escribió 30 años después. ¿Ok? Y otra cosa muy importante. Cuando Lucas ve esto, recuerden, tengo que especificar esto. No había esto. Oigan, ya hermano, obviamente que no había. ¿Pero por qué lo digo?
Porque tienen que entender que al no haber esos aparatos, uno descansaba o dependía de su memoria. Si usted iba a un lugar y le decía, cuéntame qué hablaron, vuelvo a repetir, usted va a decir solamente un 10 a 5% de lo que hablaron. El resto no lo va a decir. Si usted presta atención, posiblemente haga como un 20-30%, lo cual es fantástico. Y eso es verdad. ¿Ok? Ah, de lo contrario, no va a poder escribir todo. Entonces, Pablo cuando decía este Jesús es, yo les anuncio es el Cristo, Lucas está diciendo el resumen un 5% de lo que Pablo habló. El 95% no vamos a saber. Lucas no lo pone y no hay otro documento. Podemos conjeturar y decir, bueno, si habló del Antiguo Testamento es porque está hablando de la ley, de los profetas. Pero las palabras en sí específicas no lo vamos a saber. Al menos que algún arqueólogo excavando en esas partes encuentre un rollo y diga, mira, aquí está el rollo de Pablo. Aquí está los pergaminos donde escribió. Aquí sabemos lo que predicó. Pero mientras tanto no existe y no podemos decir más. Pero Pablo habló cantidad por días. ¿Ok? No habló solamente Jesús a quien yo les predico es el Cristo. Eso es menos del 1%. El resto no lo vamos a saber. Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Ok? Dice, algunos creyeron y una gran multitud de griegos, temerosos de Dios. O sea, estos griegos creían en Yahweh. Cuando escucharon de Jesús, creyeron aún más. Y era cantidad. De ahí ellos son los que forman la iglesia en Tesalónica. Y muchas mujeres principales. Ya hablé de las mujeres, que estas mujeres eran empresarias, gran poder político, tenían decisión política sobre Tesalónica. ¿Ok? O sea, su palabra era respetada. No se les decía, bueno, es mujer, no sabe. No, sí saben. Tenían poder, influencia y se les respetaba. Eso es muy importante que hay que saber. Esos son el contexto político de Pablo. Y luego dice, los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados. De la plaza pública organizaron una turba, alborotaron la ciudad. Esto es una sedición. O sea, los judíos, desde el punto de vista, también, no eran griegos, pero parece que pagaron a hombres y organizaron algo político en contra de Pablo. Esto es política, ¿ok, hermanos? Esto tiene que ver con política. Alguien dice, no, pero la Biblia no habla de política. La religión y la política, solamente orar y ayuno. No, hermano, aquí está hablando Lucas, ¿ok? De asuntos políticos. Si no se entiende la política y la economía del Nuevo Testamento, usted está perdido en la Biblia. No sabe. Por eso que debemos ser amantes de la cultura. Debemos ser amantes de la historia. Usted tiene que amar la historia, leer, culturizarse. No sea mediocre, por favor, porque la mediocridad no va a ayudarle a entender la Biblia. Eso es cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Aquí dice que estos hombres no conocían a Pablo, no había razón o una culpa en Pablo. Era mentira. Entonces ellos alborotaron la ciudad, pusieron en la mente de la gente mentiras acerca de Pablo. La gente ignorante se dejó llevar. Se dan cuenta cómo la opinión pública, inclusive ahora, ¿no? Por ejemplo, los medios controlados de desinformación en todas partes, cuando quieren embarrar a un buen político, le dicen que es un bueno para nada, es racista, va en contra de los derechos de los más pobres,
que es un tipo imperialista, que es explotador, que no le importa el sufrimiento, o sea, tanto, y la gente ignorante, cuando escucha, cree esas mentiras, cree esas mentiras. Y obviamente mueven la opinión pública a donde ellos quieren. Bueno, aquí estamos viendo un marketing. Si alguien le pregunta a usted, disculpe, ¿había marketing en el primer siglo? Usted dice, claro que sí. Te lo demuestro. ¿Dónde? Hechos capítulo 17. ¿De veras? Sí. A ver, enséñame. Veamos. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Marketing. Ahí está. Claro, el marketing era primitivo, no había tecnología y era más efectivo porque era de persona a persona. Hoy en día, con el avance de la tecnología, con la computadora aquí, uno solamente hace mercadotecnia, no hay necesidad de hablar con la persona, todo es a través de computarización. Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto. Es más, hay gente que ni siquiera conoce a su jefe de trabajo. Yo, por ejemplo, no conozco a mi jefe, porque ellos están en otra parte de Estados Unidos y todo es electrónicamente a través de la computadora. Pero nunca hemos tenido, digamos, un acercamiento presencial como generalmente se hace. Todo es a través de la computadora. Él sabe que yo existo y yo sé que él existe. Y todo, o sea, todo es virtual, todo es cibernético. Porque antes no era así, ¿no? Antes era de persona a persona. Entonces, cuando hace eh, este marketing aquí, los judíos, propaganda, también hay mucha propaganda, entonces ya pone el contexto social y político, porque ellos no querían a Pablo ahí, ellos querían sacarlo. Pero al no encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y aquí viene lo que puse, estos que han trastornado el mundo han venido aquí también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús, lo cual es totalmente falso. Ahora, otra cosa muy importante, ¿no? Otra cosa muy importante es que durante esta parte del Imperio Romano está lo que se conoce como la apoteosis, ¿no? Muchos dirán, hermano, yo no entiendo esa palabra que es apoteosis. Bueno, apoteosis viene a ser una decisión política del Senado romano de hacer al emperador romano Dios después de su muerte. ¿Ok? Lo hicieron eso con Claudio y con otros más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían su estatua en muchas provincias del Imperio Romano. Eso se llama apoteosis. Apoteosis. Es muy importante que usted sepa, porque eso es donde Pablo se movía. ¿Ok? Exacto. Después de que ellos morían, el Senado romano por un decreto, los elevaban a un estado de divinidad. Recuerde eso, de divinidad. Eso se llama la apoteosis. ¿Ok? Bueno, cuando dice aquí, estos vienen a trastornar el mundo, ¿no? La palabra trastornar el mundo significa oikoumenen anastasosantes. ¿Qué significa oikomenes anastatosantes? Bueno, oikomenes es una palabra, es un sustantivo, ¿no? En griego, que significa eh, tierra, significa globo terrestre. En este contexto significa el Imperio Romano. Cuando dice el mundo, no se está hablando de la India, la China, las Américas, Europa, está hablando del Imperio Romano solamente. Nada más y nada menos. O sea, el mundo dentro del contexto del Nuevo Testamento es el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba constituido, incluía la parte del norte de Gran Bretaña,
toda parte de Portugal y España, toda la parte de Europa, incluyendo Bélgica, Alemania, la parte que tiene que ver con Francia, ¿no? El norte de África, ¿no? Toda la parte de occidente de Europa, la parte de Grecia, Macedonia, Asia, también la parte de Palestina y todo, ya mencioné, la parte norte de África. También estaba la parte oriental de Armenia y Mesopotamia, ¿no? Que después se une más, y luego lo que se conoce hoy como Irlanda. Entonces, el imperio romano era el mundo del Nuevo Testamento. Cuando se habla de mundo, se está hablando del imperio romano. Eso tiene que entenderse, porque eso ellos lo escribieron así. No tiene en mente China, peor las Américas, tiene en mente solamente el imperio romano, el mundo del imperio romano. Y cuando dice los que trastornan el mundo, la palabra mundo viene de la palabra oikumene, donde viene nuestra palabra ecuménico. Entonces la palabra ecuménico significa todos haciendo algo global. ¿Ok? Ahora, el contexto es muy importante porque la palabra ecuménico después tiene un contexto religioso en donde se pone todas las religiones, pero en realidad no es eso. Tiene que ver con el globo, con la unidad global. La palabra que dice trastornan viene de la palabra anastatosantes, ¿no? Anastatosantes viene a ser algo que se traduce como destruir, poner las cosas al revés. Eso es trastornar, poner cosas al revés. Es, por ejemplo, ¿no? Tengo esto, lo pongo al revés, ya lo trastorné. Esto está bien. Entonces, cuando dice los que trastornan, eso es trastornar. Esa es la palabra que Lucas habla cuando dice trastornar. Voltear, ponerlo patas para arriba. Es como, ¿no? La mesa se voltea. Algo así. Trastornan, cambian, perturban, cambian de lugar, pero de una forma negativa. Entonces, ellos dicen, estos que vienen están cambiando, están destruyendo el orden político, civil y religioso de Tesalónica. Así le llamaban a los cristianos. Están destruyendo, ¿no? El orden político, social, moral y religioso. Así veían a Pablo en ese entonces. Y dice, han venido acá, lo cual significa de que ya había una reputación de Pablo, de que a cada lugar que iba, él trastornaba, cambiaba el orden social de ese entonces. O sea, no era bienvenido. Y culpan a Jasón que los recibe. O sea, también culpaban a los que recibían, le daban la bienvenida a Pablo. Recuerde que esto es el principio de la iglesia cristiana, de la fe cristiana. Nadie conocía. La gente conoció por los viajes de Pablo. Por los viajes de Pablo, ¿no? Entonces, el mundo de ese entonces, ¿no? El mundo de ese entonces era el imperio romano. Cuando Pablo ya escribe su carta a los romanos, interesante, Pablo ya había recorrido casi todo el imperio romano. Todo el imperio romano. Y si él no recorrió todo el imperio romano, otros ya lo habían hecho prácticamente para el tiempo que Pablo escribe su carta a los romanos. Ya todo el mundo escuchó el evangelio. Y ahí se cumple cuando Jesús dice, será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y se cumple en el tiempo de Pablo. El evangelio se predica en todo el mundo. Claro, porque mundo en el Nuevo Testamento implica el imperio romano. No incluye otros países. Mucha gente hoy que hablamos español de España, siglo XXI, creemos que el evangelio fue escrito en nuestra mentalidad y cultura. Y no fue escrito en nuestra mentalidad y cultura. Fue escrito hace 2000 años en un idioma, koiné, que ya no se habla, ¿no? Para ciertas condiciones y factores históricos y geográficos que han cambiado también. Entonces, para ellos el mundo no era China, ni menos esta parte de las Américas. Era el imperio romano. Entonces, como el imperio romano es el mundo, Pablo dice lo siguiente en Romanos 1:8. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, por ustedes, porque por todo el mundo
se habla de vuestra fe. ¿Cuál es todo el mundo que se habla de vuestra fe? Se habla de todo el mundo, o sea, el imperio romano. Y prácticamente se cumple para el tiempo que Pablo muere, decapitado por orden de Nerón, ya el evangelio había ido a todas partes del mundo. O sea, el imperio romano llegó a Gran Bretaña, llegó al África, llegó al Asia, llegó a Europa. Prácticamente se fue a todos lugares. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere. Y dice aquí, por eso que la palabra, ¿no?, que dice oikoumenen anastatosantes, sí quiere decir que ya tenían la reputación, Pablo y Silas, de predicar un mensaje que trastorna el orden establecido, social, político, económico y religioso. Y no los querían para nada. Los perseguían los judíos de una forma feroz hasta la muerte, ¿no? Y dice ellos actúan contra los decretos del César. ¿Ok? La palabra, eso está en el versículo 7, decretos es dogmatón, de donde viene la palabra dogma. O sea, dogma no es español de España, dogma es griego. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos dogma, usted está hablando griego sin saber? Está hablando griego sin saber. Entonces, la palabra decreto es dogma. Dogma es una ordenanza, es un edicto, ¿no? Es una ley. O sea, están diciendo, están predicando lo que predica Pablo está en contra de César, lo cual es mentira. Porque si bien es cierto, decían que Jesús es rey, no estaba diciendo de que ellos ahora van a derrocar al emperador. Absolutamente no. Sino es en la esfera espiritual. En la esfera espiritual. Pero sin embargo, los judíos, ya sea por odio, instigación, dijeron, sí, es rey, pero es rey, o sea que van a derrocar. Estos quieren planear una revolución, entrar al palacio del emperador, matar al emperador y ponerle a este Jesús. Pero no tenía sentido, Jesús ya había muerto. O sea, no existía. Entonces, ¿a quién van a poner? Prácticamente era una falacia, era mentira. Y dice, y proclaman a otro rey Jesús. ¿Se dan cuenta que inclusive proclamar a otro rey Jesús no implicaba derrocar al nuevo rey o al emperador, ¿no? Simplemente están diciendo que Jesús es rey, claro, pero no vamos a ir a matar. Es más, los cristianos, ¿cómo lo van a hacer? No tenían ni armas, no creían ni siquiera en eso. O sea, si lo hubieran querido hacer, ya los hubieran eliminado en un 2x4. Así que eran falsos todas las acusaciones que iban contra ellos, ¿no? Bueno, aquí vamos a terminar, porque lo que viene después es cuando viajan entonces a la ciudad de Berea, esa es otra ciudad, pero vemos entonces que dentro del contexto social y político, ese es donde Pablo entra al Asia. Entra hacia un lugar donde nuevo, diferentes culturas, diferente lenguaje, diferente cosmovisión. ¿Se dan cuenta? Ese es el principio del cristianismo. Así empezó el cristianismo. No había lo que hay ahora, ¿no? Una infinidad de sectas habidas y por haber, parece un mercado, ¿no? Confunden a la gente en vez de dar un verdadero evangelio, lo cual no lo hace. Vamos a terminar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor llegue a nuestra mente y corazón. Que esto, Señor, nos haga dar a entender tu palabra. Hoy y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.